Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, amigos y familias que nos están sintonizando hoy en un programa más de Ministerios a su alcance. Hoy con el tema los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo, que están en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Venimos desarrollando este tema, ya hoy es el cuarto programa. Bueno, nuevamente bienvenidos los que nos están sintonizando en vivo en Radio Costa Rica 930 AM o en su Facebook Live de Radio Costa Rica, también se está pasando en vivo, y nos pueden ver después de finalizar el programa en YouTube. Lo pueden ver, buscar como Ministerios a su alcance CR en YouTube. Ahí está en la pantalla los programas. Hemos venido desarrollando la realidad del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso se diseñó 13 programas sobre el Espíritu Santo. Cómo operó en el Antiguo Testamento, cómo operó en el Nuevo Testamento y cómo sigue operando hoy el Espíritu Santo con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma sabiduría, con el mismo conocimiento como lo hizo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con prodigios, con señales, con milagros, sanidades, liberación de cautivos. El tema de hoy específicamente es el de profeta. En el programa anterior vimos la parte de profeta, pero apenas una pincelada, porque era necesario hablar muchas cosas para que ustedes puedan comprender que son necesarias en los 5 ministerios hoy en día, son necesarios en las iglesias. Y voy a seguir hablando de los ministerios, porque los ministerios es los que nos llevan. De hecho, el tema principal son los ministerios dados por Jesucristo en diferentes funciones. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y el tema de hoy está enfocado en el profeta. Es un tema muy importante hoy en día y debe estar ejerciéndose con todo rigor y con toda autoridad en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, porque Jesucristo pagó con su propia sangre por su iglesia. Y esa iglesia es usted que me está viendo, yo que estoy acá, todos los que hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
en nuestras vidas, lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido, nos hemos apartado de los pecados y seguimos una vida en amor, una vida llena del Espíritu Santo, viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Voy a hacer una pequeña oración para poner este programa en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias en este día, Señor, que estamos vivos, estamos con salud, estamos con trabajo, tenemos una familia por quien alcanzar esas metas que tenemos todos en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a este lugar. Yo me hago a un lado, yo me aparto, porque aquí la persona importante es el Espíritu Santo, que es una persona y que es Dios, para que seas tú, Espíritu Santo, el que les enseñes, les unjas, les impartas esa unción ministerial de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Hay muchas personas que me están viendo hoy que tienen un llamado a los 5 ministerios. No importa cuál de los 5, no importa. Todos son igual de importantes porque es para fortalecer, desarrollar la iglesia, para llevarla a una madurez espiritual y sobre todo facilitar el mandato, la meta o la misión que nos ha encargado nuestro Señor Jesucristo de ir y alcanzar esas almas que están perdidas. Están perdidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía de esas almas que están perdidas, desgraciadamente, digo yo, desgraciadamente, el enemigo nos está ganando. Nos está ganando, iglesia. Despertemos. Necesitamos despertar. Necesitamos salir a las calles, arrebatarle esas almas perdidas al enemigo. El enemigo nos está ganando. El jueves anterior estuve 4 días en Jacob y pude ver, nadie me lo contó, con mis propios ojos, cómo el enemigo nos está ganando, nos está arrebatando las almas. Estoy en una casa donde la vecina es prostituta, la del frente es una bruja, la de la esquina son lesbianas. Por favor, iglesia, despertemos. Jesucristo pagó el precio por estas personas y no estoy criticando por lo que estén ejerciendo. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es que el enemigo nos está ganando la batalla. Nos está ganando, se está ganando todas esas almas, los tiene engañados. Y es a nosotros como iglesia, tenemos esa misión, ese mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo de ir a las calles a traer almas, a traer esas almas. Y no solamente en esas cosas. Tuve que orar por personas con pensamientos de suicidio. El enemigo les está metiendo en la cabeza que se quiten la vida. Escuchan voces. Escuchan voces. Y no solo eso. El enemigo no respeta color, ni tamaño, ni edad. Un niño de 2 años, poseído por un espíritu de rebeldía. Y el espíritu hablaba con voz de hombre a través de un niño. El enemigo no respeta y nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios de ir allá y recoger esas almas y traerlas al cuerpo de Cristo.
Hay que arrebatárselas al enemigo, arrebatárselas. Es una misión y responsabilidad de nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por ellos, igual que por nosotros. Indiferentemente en lo que el enemigo les esté perjudicando, a muchos en finanzas, otros espíritus de tormento, espíritus de suicidio, de muerte, otros enfermos. O sea, es tremendo, o sea, es nuestra responsabilidad como iglesia, y por eso nosotros tenemos que ir a esas personas y están ahí en la calle. ¿Sí van a llegar a tu iglesia? Claro que sí. Pero el 99% está afuera, en la calle. Por eso Jesucristo nos dijo, y lo repito porque lo dije en el programa anterior, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. A eso último de la tierra lo estamos dejando de un lado. Es una guerra espiritual, iglesia, es una guerra espiritual real, totalmente real. Y nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Como les digo, el enemigo nos está ganando. Nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos, lo he visto. Mira, hoy venía en el bus y una muchachita jovencita, tatuada este brazo, tatuado todo este brazo y parte de la cara tatuada. O sea, ya no tenía dónde tatuarse. Eso no es de Dios. No tengo nada contra los que se tatúan, pero es que eso no es de Dios. Por favor, entienda, iglesia. Tenemos que tomar esas armas espirituales. Jesucristo nos dejó todo, nos dejó la armadura espiritual para defendernos nosotros y ir a traer a esas personas que Jesucristo pagó por ellas. Ya está pago el precio, Jesucristo dio su vida. Una iglesia comprada con su propia sangre, como se lo leí en el programa pasado, en Hechos 20, versículo 28. Él se ganó la iglesia con su propia sangre y puso obispos, el Espíritu Santo puso obispos para apacentar esas ovejas. Pero acuérdense lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dejó las 99 ovejas por ir a traer una. Y ahí en la calle no es una, iglesia. Cristianos que me están escuchando, viendo hoy. Son millones de personas que el enemigo las tiene engañadas. Así como te tuvieron a ti muchos años, así como me tuvieron a mí muchos años. Pero cuando ese velo cae, cuando viene Jesús a morar en nuestras vidas, viene el Espíritu Santo. Está ese avivamiento, el Espíritu Santo es para eso, es un avivamiento, es la unción, el Espíritu Santo es la unción para ir a traer, ir a guerrear, ir a pelear con el enemigo. Tenemos esa cobertura de Dios. Lo tenemos. No tenemos que tener miedo de ir a las calles a traer a esas personas o de hacer campañas evangelísticas o ir a hablar de Cristo. Y no estoy generalizando porque el domingo pasé por el Parque Central de San José y había un hombre sencillo con un parlante predicando, hablando de Jesucristo. Y la gente sentada ahí en los pollos, escuchando. Cuando hacemos algo para el Señor, cuando hacemos algo para Jesucristo, Él va a actuar, Él lo va a tomar en serio. Él va a hacer
muchas cosas. Y yo las estoy viendo a los lugares que voy. Estoy viendo cómo el Espíritu Santo se está moviendo, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos. Personas que están cautivos por el enemigo. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia llegar a esas personas. Y hoy el Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo quiere hoy impartir una unción especial de esos 5 ministerios para que usted los ejerza. Cuando usted le dice a Dios, quiero servirte, Él lo toma en serio. Es en serio. Lo que decimos con nuestra boca es muy serio. Dios lo toma totalmente en serio. Y nos va a mandar las cosas que necesitemos para ejercer ese ministerio. Y repito, y no me cansaré de decirlo, iglesia, tenemos que despertar, tenemos que salir. Si el Espíritu Santo va en ti, el Espíritu Santo va a operar en esas personas, porque Dios ama a las personas, odia el pecado, pero ama a las personas. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, ama a la persona. Y Él está dispuesto, y estuvo dispuesto, y pagó el precio ya por esas personas. Llámese como se llame, drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Jesucristo pagó el precio con su propia sangre, con su vida. Y nos ha mandado a nosotros hacer ese trabajo de salvación, salvación de las almas. Y después discipular esas almas para que esas mismas personas vayan y traigan a sus amigos que están en lo mismo o peor que ellos. Esa es la labor. Porque lo esencial de todo esto es que todos tenemos una vida eterna. Y Jesucristo pagó el precio por esa vida eterna, para que usted tenga una vida eterna con Él, con Jesucristo. En el programa pasado les hablé de que en Génesis 1:27 dijo Dios, haré al hombre a semejanza e imagen nuestra. O sea, somos eternos. Somos eternos. Jesucristo nos hizo eternos, porque Jesucristo es eterno. Dios Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Pero hay un requisito, o varios requisitos, para ir al reino de Dios. Jesucristo quiere que estemos con Él en el paraíso, donde Él vive en el cielo. Él pagó por eso para nosotros, pero nosotros tenemos que ir, nos dejó una tarea, ir a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que sea bautizado y crea sea salvo. O sea, tenemos también que bautizar a esas personas. Es un requisito. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesucristo le estuvo hablando del reino de los cielos a sus discípulos por 40 días después de que Él resucitó de los muertos, con muchas pruebas indubitables. Cenó con ellos. Por eso los apóstoles fueron testigos de su resurrección. Por eso Pablo hablaba de ¿qué? Del arrepentimiento de los pecados y de la resurrección de Jesucristo. Hablaba de Jesucristo. Porque Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y los profetas, han hablado de Jesucristo. Jesucristo
vino, cumplió su gran misión, dando su vida por usted y por mí. Es algo muy serio, es donde vamos a pasar nuestra vida eterna. Bueno, esto era una pequeña introducción, porque el fondo de esto es eso, es ir a rescatar a esas personas de donde las tiene el enemigo, donde las tiene y les está haciendo mucho daño. Y ellos no saben cómo defenderse. Están llevando palo y palo porque no saben cómo defenderse, no tienen las herramientas, porque no conocen a Jesucristo. Pero nosotros que sí conocemos a Jesucristo, por eso el primer fruto es el amor. El primer fruto es el amor. Estamos muy cómodos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Estamos muy cómodos. ¿A dónde está el amor del prójimo? No nos importa el prójimo. En noviembre del año pasado, nunca lo había hablado de esto públicamente, y el otro mes ya va a ser un año, tuve una experiencia con Dios. No puedo decir que se me pareció algo porque no se me apareció nada. Simplemente lo puedo describir como una visitación del Espíritu Santo o del mismo Jesús. No lo sé, porque la visitación lo que me dio a entender es cuál es la plenitud de Jesucristo. ¿Cuál es la plenitud? Y la plenitud de vivir en Jesucristo es el amor. Jesucristo lo llena absolutamente todo, todo, todo. Cuando el amor de Jesucristo llega a nuestras vidas, absolutamente todas las cosas del universo quedan en segundo plano. El amor de Jesús lo abarca todo. Es una llenura de Jesucristo. Es la plenitud de Jesucristo. Él lo llena todo, todo, todo. No importa nada. No importa absolutamente nada. Todo queda en segundo plano. Las posesiones quedan en segundo plano. Que es hoy por hoy el dinero, lo que las personas, ¿qué no hacen por dinero? Y todo eso, señoras, señores, jóvenes que me ven, todo eso se va a quedar aquí. Lo que importa es la persona donde va a pasar su vida eterna. Y es con Jesucristo. Es lo que Él quiere, por eso Él vino. Y nunca me voy a cansar de hablar de esto. Porque cada día veo cosas peores en la calle. Hace muchos años me acuerdo que usted veía en las noticias y había matado a una persona y usted se asustaba. ¿Cómo es posible si ahí nunca había pasado nada? Y ahora, hoy por hoy, si usted pone las noticias, más bien se asusta si no mataron a nadie. Y es la realidad que estamos viviendo, y se lo vuelvo a decir, el enemigo nos lleva una gran ventaja, porque la iglesia no estamos, y yo me incluyo, no estamos haciendo el trabajo que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo, de ir y rescatar a esas personas que están ahí muriéndose. Y mueren todos los días millones sin Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Dónde está ese amor al prójimo? Después de esa visitación que tuve, que era un amor tan grande, pero un amor tan grande que nunca lo había vivido, que todo no importaba nada, solo Jesús.
Jesús lo llena todo. Al otro día voy caminando ahí por el por el mercado central de San José y veo un hombre con una llaga en toda su pierna. Y digo yo, y se me vino el pasaje del buen samaritano, donde pasó un sacerdote, pasó un levita, y se cruzaban de lado para no pasar por donde estaba el hombre, un hombre que habían asaltado y estaba golpeado y tirado en el suelo, muriéndose. Y pasó un samaritano y lo curó y lo llevó a un lugar y le dijo al hombre donde lo llevó que lo curara y le dio dinero y le dijo, si esto no alcanza, cuando venga de regreso le vaya a pagar la diferencia. Entonces yo me pongo a ver cuántos cristianos pasamos por ese mercado central de San José. Miles de personas. Y ese hombre, yo lo había visto anteriormente. ¿Y dónde están esos cristianos? Y me incluí, yo incluyéndome. No tenemos ese amor. ¿Y por qué no tenemos ese amor? Porque no pasamos tiempo a solas con el Espíritu Santo. No pasamos tiempo a solas con Él. Y no estoy diciendo orar, no, porque después de 15 minutos ya no tengo por qué orar. Ya oré por la suegra, por la vecina, No se trata de eso. Se trata de pasar tiempo con Él. Con el Espíritu Santo, dice el Salmo 46:10, estad quietos en su presencia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo lo que hago es que después de orar, pongo música de adoración y me postro. Y el Espíritu Santo llega, yo lo siento y me habla. Y me habla cosas que tengo que decir aquí en el programa. Y que muchas veces las he dicho. Porque es un asunto muy serio. Señores, señoras, jóvenes, es un asunto muy serio. Es donde usted va a pasar una eternidad. Con Dios o sin Dios, pero vas a vivir una eternidad. En el lugar de tormento o en el seno de Abraham con Dios. Bueno, voy a entrar en el tema estamos con los ministerios, hoy la parte del profeta. Les voy a hablar aquí sobre el profeta. Profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. ¿Y los instruya para qué? Para que no se desvíen, para que no se pierdan del fundamento que fue creado por los apóstoles. Y solo puede ver en Efesios 2:20, el fundamento es la palabra de Dios. Pero la piedra principal se llama Jesucristo. Continúo. Dios prometió que Él suscitaría de entre el pueblo elegido hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Él les ordenaría exponer. En el programa pasado les dije que Moisés se había referido a Jesucristo y les dije que en qué parte de la Biblia estaba, pero no me dio tiempo de decírselos, pero aquí está. En Deuteronomio 18:18, Dios le está hablando a Moisés. Dice, le dice Dios a Moisés, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18:18.
Y el 19 dice, Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 18 y 19 dice, pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés es el modelo de todos los profetas que lo siguieron. Estoy hablando de los profetas mayores y profetas menores que están en el Antiguo Testamento. En cuanto a la unción, doctrina, actitud, en cuanto a la ley en ese momento, porque era la ley mosaica la que regía en ese momento. Pero ahora es por gracia, porque Jesús ya pagó el precio por gracia para todo el mundo, sin acepción de personas, para toda la humanidad, pagó por todos y dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sobre varios puntos hay unas analogías notables entre Moisés y Cristo. El apóstol Pedro hace una mención de Deuteronomio. Eso es en Hechos 3, Hechos 3, versículos 22 y 23. Porque había sanado un enfermo, el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, y los sacerdotes, los fariseos se le vinieron encima a Pedro y los encarcelaron. Entonces Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les habló de lo que los profetas, de lo que la ley y los profetas hablaban de Jesucristo. Y dice así en el Hechos 3, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y ponga atención acá. Ponga atención lo que dice el versículo 23 de Hechos 3. Y toda alma, o sea, toda persona, toda alma que no oiga a aquel profeta, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el profeta que está hablando aquí. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. ¿Qué significa desarraigada de su pueblo? Es algo muy serio. Desarraigada de su pueblo es que no va a pertenecer al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos todos hoy los que hemos aceptado a Jesucristo. El que no escucha a Jesucristo y no lo recibe y no acepte su palabra, no sea obediente a él, será desarraigado y será echado al horno de fuego, donde será una oscuridad eterna, el crujir de dientes, un tormento por una eternidad. Entienda, iglesia, ¿por qué motivo tenemos que ir a rescatar esas almas que el enemigo las tiene cautivas? Zacarías habla a sí mismo de esta autoridad, otro profeta, característica. El Espíritu de Dios ha inspirado a los profetas aquello que debían decir al pueblo. Muy importante esto. Es fundamental. Voy a repetirlo. Zacarías habla a sí mismo de esta autoridad característica. El Espíritu de Dios ha inspirado a los profetas aquello que debían decir al pueblo. Los acontecimientos preanunciados han sido cumplidos. O sea que muchas de las profecías, mucho de lo que Dios había dicho a los profetas, ya habían sido cumplidas. Pero hay otras que no. Y ese es el trabajo. Hoy es uno de los trabajos, porque son varias las funciones del profeta. Esa es una de ellos, anunciar lo que ha de venir.
Y eso está ya anunciado. Y se llama revelación, se llama Apocalipsis. Apocalipsis es el único libro, Apocalipsis quiere decir revelación, es el único libro profético del Nuevo Testamento. Y los profetas deben de estar enseñando ese libro profético. Ahí está el destino de nosotros como iglesia. Y tenemos que conocerlo porque es para bien de la iglesia, para prevenirnos, porque viene un castigo dado por Dios por la maldad que hay en el mundo. Y es lo que les acabo de hablar antes. Hombres que matan a sus mujeres, a sus esposas, con hijos pequeños. ¿Cómo se le llama a eso si no es maldad? Pero si alguien le hubiera llegado a hablar a ese hombre de Cristo, no estarían lamentando esa muerte. La maldad es muy grande y siempre ha existido. Porque el enemigo nos odia, como les hablé en el programa anterior, el enemigo nos odia. Sea usted cristiano o sea ateo, el enemigo te odia. Por eso tenemos que convertirnos a Jesucristo para saber cómo defendernos. En la palabra está. Si el diablo, después de que Jesucristo fue bautizado, en Lucas 4 está. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, valga la redundancia, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y se escuchó una voz diciendo: este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo se lo llevó al desierto por 40 días. Y ahí se le apareció Satanás y lo tentó. Satanás siempre te va a tentar por la parte más débil y él conoce cuál es tu debilidad. 40 días en el desierto sin comer nada. Entonces entró por la parte débil. Jesucristo tenía hambre porque Jesucristo vino a esta tierra como hombre. Se despojó de toda su deidad y vino como hombre. Necesitó del Espíritu Santo, así como nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué le dijo el diablo a Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo del hombre, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que defender con la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender cuando venga un ataque del enemigo? Y atacándote ahí en la debilidad que estás pasando en ese momento o la circunstancia. Jesucristo, ¿cuál fue la respuesta? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla. Y pida al Espíritu Santo. Hay personas que me dicen que es que no entienden, pero pídale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Él te va a enseñar. Él es el maestro para enseñarte las Sagradas Escrituras. Él te va a revelar. Tal vez vas a leer un pasaje bíblico que muchas veces lo has leído y en ese momento se te va a revelar algo. Es el Espíritu Santo que te quiere enseñar. Si nos vamos a Efesios 6, la armadura de Dios, dado por el apóstol Pablo en Efesios 6, creo que es del 10 o del 12 en adelante, versículo 10, 12 en adelante, la armadura de Dios para protegernos. Pero ¿cuál es la ofensiva que tenemos contra el enemigo?
tenemos casco, tenemos yelmo, pero todos son defensivas, pero tenemos dos ofensivas, que son la oración y la palabra. La espada es la palabra con la que yo puedo vencer al enemigo. Váyase al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahí está una descripción de la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo. Ese es el arma principal que tenemos contra el enemigo. Tenemos que ir y declarar esa palabra a esas personas que el enemigo tiene cautivas, para que sean liberadas de su cautiverio. Continúo. Hay algo aquí muy importante que tenía que ver con el profeta, que más o menos le hice un pequeño comentario en el pasado, me voy a brincar aquí algunas cosas porque eso es muy importante, que usted pueda distinguir a un profeta, a un verdadero profeta de un falso profeta. Voy a hablar aquí de un falso profeta, además de los que hablan en nombre de un Dios falso. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 dice: el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o sea, que Dios no le haya mandado, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Es algo serio. El profeta que tenga la presunción, o sea, que quiera presumir de que él es profeta, pero Dios no le ha mandado, el Espíritu de Dios no le ha mandado a decir esa palabra. Simplemente lo está haciendo por jactarse él, por presumir él de ser un profeta. Y esos profetas son los que están desviando a la iglesia al error, a esa doctrina del error. Eso es un falso profeta. Manda pues, dicen en 1 Reyes 18, 19, dice: manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Aquí lo que le está diciendo Dios a Elías es que congregue a todo el pueblo de Israel para que vean que hay un Dios verdadero. El verdadero profeta siempre te va a hablar de un Dios verdadero. No solo de prosperidad o cosas bonitas, no, te va a hablar de un Dios verdadero, de apartarse del mal, en este caso, de seguir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron unos, un sacrificio, era un sacrificio. Los profetas de Baal, en un lado, hicieron un sacrificio, y tenían que hacer un sacrificio, hicieron ahorita no me acuerdo la palabra, pero pusieron piedras y leña. El verdadero Dios era el que iba a hacer consumir ese altar, era un altar.
Y los profetas de Baal hicieron un altar y Elías hizo otro altar. Y los profetas de Baal bailaban, daban vuelta alrededor del altar, se cortaban y nunca pasó nada. Pero cuando Elías clamó al Dios verdadero, cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo. Y ahí todo el pueblo de Israel se dio cuenta que había un Dios verdadero. El Dios que yo le estoy hablando. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué pasó con los profetas? Dice que morirá en Deuteronomio 18, 20. El falso profeta morirá. ¿Y qué hizo Elías? Le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal, los falsos profetas. Que esos profetas no te arrastren a ti a adorar a otros dioses, a la idolatría, al Dios dinero, al Dios posesión. Tenemos que tener a Dios en primer lugar, ese es el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Quién está ejerciendo ese primer mandamiento en tu vida? Pregunto, ¿será Dios? ¿Tienes a Dios en primer lugar, apartando todo lo demás? ¿O tienes un Dios falso? Esa es mi pregunta. Usted nada más analícela. Pésese usted mismo. Todos esos son falsos profetas. El falso profeta te va a hablar de paz, pero no te importa tu estado espiritual, si estás en obediencia a Dios, que para eso fue que Jesucristo vino, para que tengamos una vida eterna. A un falso profeta no le interesa si usted se va a ir al infierno o se va a ir con Dios, no le interesa. Está por presumirse él. No por escuchar a Dios. Quieren que las cosas de Dios fluyan sin estar tiempo con Dios. Y ahora viene una parte muy interesante. Espero que me dé tiempo. Ya de un verdadero profeta. Aquí puedo hablar muchas cosas más de los falsos profetas, pero creo que ya con esto me estoy dando a entender. Características de un profeta auténtico. Se acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. Eso está en Éxodo 4:8. Aquí lo que quiero llegar es a una parte muy importante sobre algo que el verdadero profeta hace. Y eso está en Jeremías 23. Jeremías 23. Dame un segundito que tengo muchas citas bíblicas acá y se me está escapando esta. En Jeremías 23, del 16 al 22, voy a ir a la palabra. En Reina Valera, la versión 1995. Jeremías
23, del 16 al 22. Jeremías 23. Es una parte muy, muy importante porque es donde podemos ver que Dios actúa, cómo Dios actúa en un verdadero profeta. Y esto está pasando desde toda la vida, ha pasado desde el Antiguo Testamento. Por eso no debemos asustarnos de que esté pasando hoy en día, porque ya Dios había hablado de esto muchas veces. Y les voy a leer acá, porque también es importante que haga oración ahora por muchas personas que están con muchas necesidades. Son demasiadas las necesidades que existen de personas por falta de conocimiento de Dios. Dice Jeremías 23, del 16 al 22, dice así. Anótelo, es importante que usted anote esto y lo pueda leer calmadamente, analizarlo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Escuche, ¿qué es lo que profetizan los falsos profetas? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice, o sea, vea lo que dicen ellos, Dios dice que tendréis paz, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá el mal sobre vosotros. O sea, te profetizan paz, que todo va a estar bien, que no va a llegar ningún mal sobre tu vida. Pero vea la parte importantísima aquí en el versículo 18, Jeremías 23, versículo del 16 al 22. Pero he aquí la parte importante de un verdadero profeta. Esto es esencial. Versículo 18, dice así, pero, signo de pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? Oh, tremendo esto, tremendo. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir, pero aquí está muy claro, muy, muy claro. Versículo 18, dice Dios, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, o en el secreto de Dios, o en el secreto del Espíritu Santo? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y escuchó su palabra? El mensaje que Dios tiene para un profeta, ese profeta tiene que pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo, horas a solas, comunión con el Espíritu Santo, que es el precio que no quiere pagar el falso profeta. Y en realidad, yo escucho personas que dicen que no quieren pagar el precio, pero en realidad eso no es pagar el precio. No hay cosa más agradable, más hermosa. Es una necesidad, por lo menos en mi caso, es una necesidad pasar tiempo con el Espíritu Santo. No hay nada que se compare. Pasar tiempo con el Espíritu Santo cuando usted está ahí en lo secreto con el Espíritu Santo. Usted lo va a sentir. Él es real. Estamos viviendo la realidad del Espíritu Santo. Él es totalmente real. Continúo. El 18 no ha terminado. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
Pero ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Y no solo un profeta, llámese apóstol, evangelista, pastor y maestro. Tiene que pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo para que reciba la palabra de Dios y vaya y se la diga al pueblo. Si es un evangelista en la campaña, Dios sabe lo que se va a mover ahí. El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe qué tipo de personas van a llegar. Pero para el pueblo de Dios, estamos hablando de un profeta que es un mensaje para el pueblo de Dios. Y puede ser un mensaje también para el futuro, un acontecimiento futuro, como lo tenemos en Agao, y aquí lo voy a decir muy rápido porque en Agao, búsquelo usted, en Agao 11, Hechos 11, Agao, Hechos 11, versículos 27 y 28. Agao era uno de los profetas del Nuevo Testamento. Y Agao llegó y profetizó una hambruna, iba a llegar una hambruna a Israel, una hambruna al pueblo, o una hambruna al mundo, como quiera llamarla, una hambruna, iba a haber hambre. Y eso se cumplió en tiempos de Claudio, se cumplió. Pero este profeta que anunció esto, anunció este acontecimiento, la iglesia se pudo preparar para hacerle frente a esa hambruna y así lo hicieron y ayudaron a otras iglesias y así lo hicieron. Bueno, voy a terminar con esto porque es necesario también orar. Entonces aquí el versículo 18 es el clave de Jeremías 23. Jeremías 23, versículos léalo usted desde el 16 hasta el 22. El 18 dice: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y quién la oyó? La tempestad de Jehová saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días lo entenderéis cabalmente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, dice Dios, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado, escucha esta parte importante. Dios pudo haber perdonado, puede perdonar a un falso profeta que se arrepienta. Pueden haber falsos profetas que me estén escuchando hoy, que saben que la palabra que están diciendo no se la está diciendo Dios, y le están diciendo y la están a la iglesia o públicamente. Pero vea lo que dice Dios, y tómelo usted, si le estoy hablando aquí a algún falso profeta, vea lo que dice Dios, que se arrepienta. Dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, si usted es un falso profeta y usted sabe que es, porque lo que está hablando no es lo que Dios le está diciendo, porque usted no pasa tiempo con Él. Pero si usted pasara tiempo con el Espíritu Santo, Dios le va a dar una palabra de verdad. Dios le va a dar una palabra real. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Para qué es un profeta? Para traer esas almas perdidas. El que está desviado, traerlo a los pies de Cristo. Y si ya conoció de Cristo y se desvió, es volver a ir a traerlo. Es eso. Traer a las personas del mal al bien. Y lo dice en el 22 muy claro.
Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras a la voluntad de Dios. Bueno, voy a orar. Voy a hacer una oración porque es urgente. Si usted no ha recibido a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de su salvación. Jesucristo dice que está a la puerta tocando en Apocalipsis 3:20. Si tú le abres, porque esa llave está por dentro, solo tú tienes la llave. Si tú le abres y lo dejas entrar, Él entrará y vivirá contigo y pasarás a tener una vida eterna. Diga conmigo, repita conmigo: Padre Santo, en este día me declaro pecador y te pido perdón. Reconozco que te he fallado y me arrepiento de todos mis pecados. Y te digo hoy, ven a vivir a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir a mi vida. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por si alguna persona está pasando alguna necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona enferma, le voy a decir, póngase la mano ahí donde tiene la dolencia. Porque la palabra de Dios dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús, ahora mismo, reprendo todo espíritu de enfermedad, todo cáncer. Se muere ahora, le ordeno salir de ese cuerpo. Se muere, se seca toda enfermedad, espíritu de enfermedad, te mueres. Toda maldición que el enemigo haya enviado, se muere, se va. Todo espíritu impuro en tu cuerpo se va. Toda opresión del enemigo, porque la palabra de Dios dice que el yugo, ese yugo de opresión que el enemigo te ha enviado, Isaías 1, 27, 28, se pudrirá, ese yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora la unción del Espíritu Santo está sobre ti para liberarte. Solo créelo. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, buenas tardes y nos veremos en el próximo programa.